Tragedia por fuga de gas en Bhopal, 1984. Trabajo final para el curso de Seguridad de Procesos y Prevención de Pérdidas, dictado por el profesor Fabio Castrillón Hernández, desarrollado por Daniel Insignares Flores. Agenda a tratar. Primero, introducción. Segundo, descripción del accidente. Tercero, descripción de las consecuencias. Cuarto, violaciones al diseño inherentemente seguro y lecciones aprendidas. 5. Conclusiones. Y por último, referencias. Bhopal, en la India, es la capital del estado de Madhya Pradesh, uno de los sectores más pobres del país. En la madrugada del 3 de diciembre de 1984, una fábrica de pesticidas de la propiedad de la Union Carbide sufrió un escape de 42 toneladas de isocianato de metilo, provocando una fuerte contaminación ambiental y la muerte de miles de personas. La multinacional norteamericana Union Carbide se crea a principios del siglo XX por medio de una fusión de varias empresas para dedicarse principalmente a la fabricación de material eléctrico. Sin embargo, a mediados del siglo XX, tras una importante expansión empresarial, se deja de producir solo pilas, linternas y otros componentes eléctricos para incursionar también en la industria química, entrando en el mercado de herbicidas, pesticidas y otros productos para la agricultura. Con ello, la Union Carbide se suma a un avance tecnológico importante del sector químico, con 130 filiales repartidos en 40 países, una plantilla de más de 120.000 empleados de todas las categorías, convirtiéndose en la tercera empresa química de Estados Unidos. Hasta mediados de los años 50, las plagas devoradoras de cosechas eran un fuerte problema para la agricultura alrededor del mundo. Uno de los pocos mecanismos con los que se contaba para defenderse de las plagas era un pesticida conocido como DDT, que era muy potente contra estas, sin embargo era muy nocivo para el ser humano. Por lo tanto, había una preocupación por encontrar un químico que reemplazara el DDT que no fuera nocivo para el humano. Con esto, la Union Carbide crea en 1957 el Sevin. Este producto nace de dos entomólogos contratados por la Union Carbide para un proyecto experimental que conocieron primero como 7-7 y luego pasaría a denominarse el producto Sevin. Esta pesticida cumplía con todos los requisitos que los agricultores necesitaban. Era barato, era eficaz contra todas las plagas conocidas y lo más importante, era inocuo para el hombre y para el medio ambiente. Sin embargo, en el proceso de fabricación del Sevin se implicaba el uso de sustancias altamente tóxicas como son la monometilamina y potencialmente letales como es el fosgeno. La reacción entre estos dos gases formaba el isocianato de metilo, que es la base para la producción del Sevin y una de las sustancias más inestables y peligrosas de la industria química. Como cualquier otro producto que se crea, la toxicidad del isocianato de metilo fue probada sobre animales, específicamente sobre ratas. Fue acá cuando se dio cuenta, cuando se notó que dosis mínimas de esta sustancia podían destruir por completo el aparato respiratorio de los animales, causando ceguera irreversible y produciendo quemaduras en la piel. Por lo tanto, se recomienda que el límite máximo de exposición sea de 0.02 partes por millón y se define una concentración inmediatamente peligrosa para la vida y la salud IDLH de 3 partes por millón. Se pueden ver que son concentraciones muy. El isocianato de metilo resultaba tan peligroso que en países como en Francia o en Alemania estaba totalmente prohibido su almacenamiento. Solo se permitía la producción para su utilización inmediata en función de las necesidades. Sin embargo, la Union Carbide llegó a construir una planta de elaboración de isocianato de metilo en Virginia Occidental con tanques de almacenamiento hasta de 270 toneladas de isocianato, con capacidad para producir hasta 30.000 toneladas de Sevin anualmente. En la década de los 70, India era un mercado potencial de 400 millones de campesinos. El gobierno indio tenía la intención de aumentar el rendimiento de la producción agrícola y las plaguicidas eran una parte fundamental de este objetivo. Es por esto que se introduce la Union Carbide en el mercado indio, construyendo en 1967 una pequeña fábrica en Bhopal para la formulación del concentrado de Sevin, que se importaba antes desde Estados Unidos. La buena acogida del producto hace necesario incrementar la producción, lo cual anima a la multinacional americana, con el apoyo del gobierno indio, a ampliar considerablemente sus instalaciones hasta 7 hectáreas. En el 75 culminan los trabajos de ampliación, pero no es hasta 1980 que se empieza a producir el isocianato de metilo. Durante estos 6 años,
El isocianato se importaba en barriles de 200 litros desde Estados Unidos y estos eran transportados desde el puerto de Bombay hasta Bhopal en ínfimas condiciones de seguridad. La euforia comercial de la Union Carbide se empieza a esfumar a finales de los 70, cuando un fuerte periodo seco arruina las cosechas de muchos campesinos en la India, dejándolos sin necesidad y sin recursos para adquirir plaguicidas. Para 1976, la producción de Sevin se reduce a la mitad, y ya para 1982 se había dejado de vender 2.308 toneladas, lo que significa menos de la mitad de la capacidad de producción que tenía la planta. Con el paso de los años, la filial continúa acumulando pérdidas hasta que la situación se vuelve tan insostenible que la empresa se ve obligada a reducir los costos con la intención de no tener que cerrar la planta. 17 años después del accidente, en el 2001, Union Carbide es absorbida por la Dow Chemical. Entre 1976 y 1982, previo al accidente, ocurrieron algunos incidentes que despertaron alarmas en algunos trabajadores y en algunos asesores, pero que fueron ignorados por la corporación. En 1976, las aguas residuales de Union Carbide contaminaron las aguas de los pozos cercanos, provocando la muerte de varios animales que bebían de esas aguas. En 1981, un trabajador, por ignorar una medida de seguridad, muere al inhalar gas fosgeno. En 1982, en plena crisis de ventas, 25 trabajadores mueren también por inhalar gas fosgeno, pero esta vez por avería de una bomba. Era un 3 de diciembre de 1984. Muchas familias de Bhopal habían elegido esta noche por sus buenos augurios para celebrar las bodas de sus hijos. Coincidía con una celebración de un importante concurso poético al que acudía un numeroso público procedente de toda la región e incluso de lugares más lejanos. Por este motivo, toda la ciudad estaba de fiesta y mucha gente disfrutaba en las calles. Más de 1 millón de personas se hallaban en Bhopal ese día. La fábrica estaba detenida. Se realizaban tareas de limpieza para mantenimiento con agua a presión en el interior de las tuberías, sin tomar las medidas preventivas. Los operarios habían ignorado la precaución de aislar el conducto al que se le estaba realizando la limpieza con el uso de unos discos especiales, por lo que el agua, junto con los desechos arrancados, se filtraron hacia el IMC. El agua y las impurezas en contacto con el isocianato provocaron una violenta reacción exotérmica en el líquido, que pasa rápidamente al estado gaseoso con desprendimiento de calor. Esta reacción produce 325 calorías por cada gramo de isocianato de metilo. En cuestión de segundos, la presión en el tanque pasó de 2 a 55 psi. El acero de alta resistencia con que está construida la cisterna aguanta mucho la presión, pero el gas intenta buscar la salida por alguna parte y la encuentra en las válvulas de seguridad, que estallan por efecto de la sobrepresión. A partir de entonces, la fuga es inevitable. La fuga se da a las 12:30 pm. A las 9:30 pm había iniciado el mantenimiento y a las 10:30 se dieron cuenta de la fuga, pero no hicieron nada. O sea, lo tomaron como algo normal porque estaban acostumbrados a situaciones inseguras. 2 altas columnas de gas se proyectaron hacia el cielo de Bhopal. Los bomberos de la fábrica fueron incapaces de apagar la nube con agua pulverizada, ya que el chorro de las mangueras no cobró la suficiente altura y los sistemas de seguridad de la fábrica estaban apagados o inutilizados. Debido al aumento de la temperatura y la violenta reacción con el isocianato, este comienza a descomponerse en varios gases muy tóxicos e incluso letales como son el fosgeno, la monometilamina y el cianuro. Todos ellos tienen una densidad superior a la del aire, por lo que el gas se mantuvo bajo y fue que intoxicó a muchos de la ciudad, de las personas y de los animales. Acá, un pequeño video acerca del accidente. Podemos ver cómo cuando se está realizando el mantenimiento, el agua se ingresa a presión para limpiar las tuberías, pero en ese lugar se debió haber ingresado un disco para aislar el isocianato del resto de la planta. De manera como no se hizo, el agua empieza a fluir, contamina los tanques y empieza la reacción que produce un gas hasta a mucha presión que busca salida por algún lugar hasta llegar al conducto de salida hacia la atmósfera, por tanto causando el accidente, contaminando la ciudad. Según el director de la fábrica, el escape de isocianato de metilo tuvo una duración de 1 hora. La cantidad fugada fue tal que personas que vivían a 10 kilómetros alrededor de la emisión se despertaron en medio de violentos ataques de tos y principios de asfixia, con los ojos hinchados y vomitando.
Se registraron 3.000 muertes el mismo día, 8.000 durante la primera semana después del accidente y 15.000 a 20.000 posteriormente. Se ha calculado que la toxicidad de la nube de isocianato de metilo era 500 veces superior al empleado por los alemanes en las cámaras de gas. Esto provocó que, además de afecciones respiratorias, se observaran también otros tipos de daños muy graves. Muchas personas quedaron ciegas o sufrieron la destrucción de olfato, oído o tacto. Otros sufrieron efectos secundarios neurológicos, inmunológicos, cancerígenos, etc. Por otra parte, muchas mujeres en estado de gestación sufrieron dolorosos abortos espontáneos y otras que dieron a luz en los meses siguientes o incluso generaciones después tuvieron hijos con malformaciones congénitas, lo que quiere decir que el accidente de Bhopal provocó también daños genéticos y hormonales. En este sentido, muchas mujeres siguen sufriendo hoy alteraciones en los periodos menstruales con patologías tales como metrorragias, menorragias y amenorreas. Se han registrado 554.895 casos de incapacidad y lesiones relacionadas con el accidente. Hoy en día, 450 personas van al día a las clínicas por efectos relacionados. El escape también produjo daños a la vida animal y al medio ambiente. Animales domésticos de todo tipo perecieron en la catástrofe. Horas y días más tarde, sus cuerpos se descomponían a la intemperie, lo que suponía un doble riesgo para la población superviviente. La posible aparición de una epidemia de cólera y además el consumo de carne animal infectada. Por ello, el 9 de diciembre, el alcalde de Bhopal prohibió la venta de pescado y carne en toda la ciudad. El medio ambiente también recibió un severo impacto. Según Greenpeace, siguen contaminadas las aguas de los pozos y la tierra por metales pesados y contaminantes orgánicos persistentes. Y sin embargo, 5.000 familias siguen bebiendo agua contaminada sin ningún tipo de control o prohibición. La presencia de sustancias tóxicas es 682 veces mayor que la dosis máxima aceptable. Dada la situación, las autoridades indias distribuyen periódicamente agua potable a la población, pero no en cantidad suficiente como para evitar el consumo indiscriminado de los pozos contaminados. A continuación, les hablaré acerca de las violaciones al diseño inherentemente seguros y las lecciones que aprendemos después del accidente de Bhopal. En la planta se contaba con 4 sistemas de seguridad evidentes para el isocianato de metilo. El primero era un sistema de refrigeración que, utilizando freón como refrigerante, mantenía el isocianato a una temperatura muy baja en la que la reactividad era también muy baja. Sin embargo, debido por tratar de ahorrar costos, este sistema se encontraba apagado. El segundo era un limpiador de gases, que utilizando soda cáustica neutralizaba el isocianato. Este también se encontraba apagado. El tercero era un quemador que podía evaporar o quemar el gas de isocianato antes de que saliera a la atmósfera. Sin embargo, este estaba desconectado por una tubería que había sido retirada para mantenimiento. El cuarto y último era una cortina de agua que ya una vez escapada era alcanzar la nube de gas y tratar de reducir su impacto. Sin embargo, la cortina no fue lo suficientemente fuerte como para alcanzar el escape. En un proceso de una planta se definen 8 capas de seguridad. La primera es el diseño del proceso, el entrenamiento del personal y los procedimientos que se toman en la planta. El segundo es el control básico del proceso. El tercero son las alarmas y la intervención humana. El 4 es un sistema de seguridad automático o sistema integrado de seguridad. El quinto son sistemas de alivio. El sexto son muros de contención. El séptimo, los mecanismos de respuesta a nivel de la planta. Y el octavo, que no aparece en el diagrama, pero también es importante, son los mecanismos de respuesta a nivel de comunidad. Hablaremos acerca de los errores en cada una de las capas de seguridad. En la capa 1, de diseño, procedimientos y entrenamientos, se encontró que en las instrucciones especificaban que los tanques de metilisocianato debían estar en un 50% máximo. Sin embargo, como por la crisis había personal no capacitado, pues al principio de la operación de la planta eran 3 semanas de entrenamiento, pero para 1984 la capacitación ya era prácticamente nula. Y además, como había crisis, había mucho despido de empleados y entrada de personas nuevas no capacitadas, puede que la regla del 50% se haya perdido en estas transiciones. Por tanto, en la crisis se aprobó la decisión de llenar hasta el 85% los tanques.
y como los problemas económicos, y por los problemas económicos también se había reducido el número de supervisores que advirtieran que esto estaba mal. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que, por ejemplo, el isocianato de metilo es un ingrediente principal para producir el sebin, pero es un intermediario, es decir, que se puede producir a medida que se necesita. De esa manera se reduce un peligro en la planta. Lo que no está no puede causar un accidente. En cuanto a la capa de control básico del proceso, se encontró, como ya se había mencionado, que el sistema de refrigeración del metilisocianato estaba apagado por orden administrativa. De esto aprendemos que la seguridad siempre va primero, que no se pueden realizar reducción de costos en sistemas críticos de seguridad como lo era el de refrigeración. En cuanto a la tercera capa de alarma, supervisión e intervención humana, se encontró que la planta contaba con alarmas de alta temperatura y presión. Sin embargo, no hubo ningún registro de intervención. Podemos ver, por ejemplo, como les mencionaba en la descripción del accidente, que la primera fuga se notó a las 10:30. Hubo una evidencia de la fuga y los operarios estaban acostumbrados a esto, a situaciones inseguras, a fugas pequeñas, por lo que no actuaron y no hicieron nada, sino cuando a las 2:30 de la madrugada, cuando ya el accidente estaba, ya no se podía hacer prácticamente nada. De esto que aprendemos, que la capa, a pesar de que las alarmas son importantes, requiere de la intervención humana. Y esto que recae en el entrenamiento pobre o en la poca capacitación que estaban recibiendo los empleados, por tanto no sabían cómo intervenir o no sabían ni siquiera que había que intervenir. En cuanto a la cuarta capa, el sistema integrado de seguridad, se encontró que en la planta no había ningún sistema automático de seguridad. De esto que aprendemos, que a pesar de que puede haber en cualquier planta, en cualquier empresa, errores humanos, es esencial tener esta capa que actúe automáticamente y completamente independiente. De manera que así todos los empleados se equivoquen o estén distraídos y no tomen las acciones correctivas que deben tomar, el sistema automáticamente se va a apagar o va a tomar las acciones correctivas en caso de emergencia. La capa 5, los sistemas de alivio. Se encontró que tanto el limpiador de gases que vemos a la izquierda como el quemador que vemos a la derecha estaban apagados por mantenimiento o por reducción de costos. ¿Qué aprendemos? La seguridad es un requisito de operación, por lo que estos sistemas deben tener mantenimientos preventivos programados y nunca estar fuera de servicio simultáneamente. El, el, el mantenimiento de este tipo de cosas se debe programar de manera que se haga en el momento que la planta esté fuera de funcionamiento. De manera que, a pesar de que está apagado, no se incurre en ningún peligro adicional. La capa 6, en cuanto a los muros de contención, no es relevante porque es un escape de gases y no hubieran hecho nada. La capa 7, que es la respuesta de emergencias a nivel de planta, se tenía las mangueras a presión para chorrear el escape de manera que reducir la nube de gas. Sin embargo, estas mangueras no tenían la suficiente presión para alcanzar la altura a la que estaba saliendo el gas. Entonces, ¿qué se aprende? Que siempre es importante realizar simulacros de los accidentes para verificar la efectividad de los mecanismos de respuesta y entrenar a los operarios en el procedimiento a seguir en caso de algo. Y la capa 8, por último, la que no aparecía en el diagrama, es la respuesta de emergencias a nivel de comunidad. En el caso de Bhopal, la comunidad desconocía completamente el peligro al que estaba expuesta y las consecuencias de un potencial accidente. En los hospitales no se contaba con antídotos para combatir las intoxicaciones con los químicos que estaban en Union Carbide. Entonces, ¿qué aprendemos? Que cualquier organización que maneje este tipo de químicos que pueden ser potencialmente peligrosos debe prever todos los escenarios de un posible accidente y mantener a la comunidad informada, de manera que todos sepan cómo responder. Por ejemplo, si saben que puede, en un caso extremo, haber una fuga de metilisocianato, entonces deben tener en los hospitales antídotos para atender a las personas que presenten intoxicación con este químico. Hoy, los bhopalíes siguen reclamándole a la Dow Chemical, que es ahora dueña de Union Carbide, que descontamine Bhopal, pues sus aguas y sus personas siguen sufriendo efectos colaterales debido al accidente. La única compensación que pagó Union Carbide fue, años después del accidente, $470 millones al gobierno, que repartidos entre las víctimas no daba más de $300 por víctima. En cambio, en accidentes como el del Golfo de México en 2010, la BP tuvo que pagar miles de millones de dólares por reparación de víctimas y de medio ambiente. Solamente 8 de sus empleados
fueron juzgados, a los cuales se les cobró a cada uno una multa de $2.000. El presidente de la compañía, Warren Anderson, fue perseguido por la justicia india desde el accidente hasta su muerte en 2014. Sin embargo, Estados Unidos siempre negó su extradición. Las conclusiones que llegamos con este trabajo son las siguientes: que en la planta de Union Carbide en Bhopal, por ahorrar costos, se incurrieron en violaciones a las normas de diseño inherentemente seguro que poco a poco condujeron al accidente, que es catalogado como el peor accidente industrial de la historia y que el que más vidas ha cobrado, que siempre es esencial contar, siempre que la planta esté en operación, con personal capacitado para atender emergencias, que la seguridad de un proceso es un requisito para que éste opere, que se deben cumplir siempre todos los parámetros con las capas de las capas de seguridad de un proceso, y que es preferible parar la operación si esta no es rentable a seguir operando a bajo costo pero de manera insegura. Estas son las referencias utilizadas en el desarrollo de este trabajo. Muchas gracias.